Hola, buenos días, soy Chus, profe de las Escuelas Deportivas Municipales. Seguimos con el programa en línea y hoy realizaremos una sesión de tonificación con pesas, ¿vale? Las pesas que tenemos son de 1 kilo. Si no tuviésemos pesas, pues nos valdría con unos botellones de agua de 75 centilitros o de medio litro, ¿vale? Entonces, haremos primero un poquito de movilidad articular y calentaremos bien la zona, porque va a ser sobre todo la parte de arriba, y alternaremos ejercicios de pie con ejercicios en la pared, ¿vale? Entonces, comenzamos con movilidad articular, tobillo, en el otro sentido, cambiamos con el otro tobillo, en el otro sentido, ¿vale? Rodillas, flexión, extensión, círculos y en el otro sentido. Vale, cadera, flexión, extensión. Vale, pequeños círculos suaves. En el otro sentido. Indicaciones. Rotaciones. Extendemos y bloqueamos un poco, inclinamos a un lado y al otro. Muñecas y dedos, círculos con las muñecas, flexiones, extensiones de los dedos, si presiono con el dedo gordo, muñeca solo, flexión, extensión, cambiamos. Muñecas y dedos, flexiono y extiendo, muñeca, flexiono y extiendo. Con las dos, vale, hombro, hacia atrás, cambiamos con el otro hombro, hacia atrás, cuello a un lado, medio y al otro lado. ¿Vale? Abajo y al medio. Brazos y hombro. Atrás. Cruzando. Arriba y abajo. Vale, desde el hombro flexión y extiendo. Alternativo con un brazo y con el otro. Al frente con los dos atrás empujo. Alternativo con un brazo y con el otro. Vale, un poquito por detrás de nuca, detrás de cintura. Nuca, movilidad del hombro, nuca, cintura. Vale, un brazo extendido, el otro brazo toca la espalda. Tronco recto. Vale, un poquito presiono y delante, movilidad atrás. Presiono, movilidad atrás. Vale, muy bien. Pues nada, cogemos las pesas y comenzamos, ¿vale?
Vamos a realizar 7-8 ejercicios trabajando solo la parte de arriba y 5 ejercicios combinando parte de abajo con parte de arriba, una coordinación, ¿vale? Entonces, posición base, yo aconsejo siempre tener una pierna delante, ¿vale? Para que el peso recaiga en las piernas y no en los lumbares, o si no, tener una pequeña flexión de las piernas, la cadera hacia atrás, ¿vale? Para que el peso recaiga en las piernas. Si no, tenemos la opción también de si tenemos una pared, que para mí es la más adecuada, flexionamos un poquito las piernas, pegamos la cadera, pegamos la espalda en la parte baja y a partir de ahí hacemos los ejercicios en una posición cómoda, ¿vale? Vamos a alternar, hacer algún ejercicio en pared, algún ejercicio de pie. Vale, pues venga, comenzamos trabajando bíceps, adelantamos una pierna, los codos bien pegados al cuerpo y subo las manos como si quisiese tocar los hombros. Cuello relajado y tronco recto. Vale, muy bien, importante, codos cerquita del cuerpo, ¿vale? Muy bien, descanso. Vale, vamos a hacer la variante, cambiando el agarre y trabajamos un poquito más el antebrazo, músculos del antebrazo. Entonces, en vez de hacer este giro, lo que hacemos es de frente, ¿vale? Cambiamos de pierna, apoyo si queremos, codos pegados al cuerpo y subimos. Haríamos repeticiones de 20, ¿vale? Hay la variante de hacerlo solo con un brazo. Vale, esta variante alternativo. O incluso 2 y 2. 2, 2, 2. Vale, muy bien. Descanso. Relajo un poco. Vale, vamos a trabajar hombro. Entonces, adelantamos un poquito pierna y desde aquí subimos, y acabamos en esta posición, posición final, bajo, subo, bajo, subo. Recordaros que los codos no pasan de los hombros. Si puede haber una pequeña contracción del abdomen, siempre mejor. Vale, muy bien, descanso. Relajo. Vale. Ahora vamos a hacerlo con piernas un poquito flexionadas. Desde la posición flexión, extensión. Trabajamos hombro, y la parte de arriba de la espalda. Los codos no pasan de los hombros. Vale, muy bien. Descanso, relajo. Vale, de nuevo, hombro, vamos a trabajar, otra porción del hombro. Desde aquí, desde la altura de los hombros. Alternativo, lo vamos a hacer ahora de esta manera, un brazo y el otro. Extendiendo bien hasta arriba, no hay prisa en hacer el movimiento tiene que ser continuo.
La velocidad de ejecución no tiene que ser rápida. Movimiento controlado. Pequeña flexión de las piernas, abdomen un poco contraído. Vale, muy bien. Relajo. Vale, seguimos trabajando hombro y lo vamos a hacer ahora, por ejemplo, en la pared, ¿vale? Vale, apoyamos la cadera en la pared, presionamos un poquito las piernas, posición cómoda, hombros erguidos y vamos ahí, aperturas laterales. Manos no pasan de la altura de los hombros. Vale, muy bien. Descanso. Seguimos trabajando hombro. Pequeña flexión de las piernas, hombro en diagonal. La mano no pasa a la altura de los hombros. Cuando bajo la pesa, controlado el movimiento, ¿vale? No dejo caer el peso de la pesa, sino que el movimiento es igual de controlado que cuando subimos. Vale, muy bien, descanso. Vale, vamos a trabajar ahora la parte posterior de los brazos. Hemos trabajado bíceps, hemos trabajado hombro y ahora vamos a trabajar parte posterior del tríceps. Una pierna adelantada, partimos de la flexión de los brazos, ¿vale? Y desde aquí movimiento hacia atrás, extendiendo. Codos pegados al cuerpo, cuello relajado, tronco recto, codos fijos. Intentamos solo mover los brazos, codo fijo. Vale, bien. Descanso. Vale, vamos a trabajar pectoral. Pierna adelantada, cambiamos con otra pierna. Desde aquí, ¿vale? Codos ahí arriba, junto. Pesas. Abro, junto. Abro, junto. Vale, hacemos 10 y con la variante de extendiendo un poquito brazos ahí delante. Abro y delante. Abro, delante, abro, delante, delante, delante. Vale, muy bien. Descanso y relajo. Vale, vamos a hacer ahora 5 ejercicios combinando miembro inferior y miembro superior, ¿vale? Vamos a hacer una zancada y al mismo tiempo vamos a trabajar parte superior del tronco. O parte superior del cuerpo, perdón. Vale, entonces hacemos zancada y cuando bajo la pierna subo los brazos hacia adelante trabajando hombro. Tronco recto y al mismo tiempo.
Vale. Hacemos la mitad de las repeticiones, ¿vale? Hacemos 10 repeticiones. Vale, volvemos, hacemos una zancada, cambiamos, la variante es que en vez de los brazos van hacia adelante, van hacia atrás. La coordinación es un pelín más difícil, ¿vale? Venga, comenzamos, zancada, brazos atrás. Vale, muy bien. Vale. Otro ejercicio. Variante zancada, pero frontalmente y brazos levantamos frontalmente y hacia arriba, ¿vale? Venga, pues entonces comenzamos y hacemos 10 repeticiones en total. Vale, muy bien. ¿Veis que es importante la coordinación, ¿vale? Al mismo tiempo que bajamos la pierna, suben los brazos o los brazos hacia adelante. No tiene que ser, voy primero con las piernas, voy luego con los brazos, no. Sino tiene que ser intentar coordinar parte de abajo con parte de arriba. Vale, vamos a hacer, nos quedan 2 ejercicios de coordinación. Entonces, vamos a hacer una sentadilla, acordaros. Rodillas no pasan de la punta de los pies. Vale, cuando bajamos las piernas subimos elevaciones frontales del hombro, ¿vale? Entonces, desde aquí bajo, subo. Manos no pasan de los hombros, de la altura de los hombros. Vale, muy bien. Último ejercicio. Volvemos con la sentadilla, pero ahora hay ¿vale? Flexión y extensión de los brazos, como si boxease. Coordinamos movimiento, ¿vale? Bajo, pego. Bajo, pego. Desde la flexión, extensión. Al mismo tiempo, coordinado, subo piernas, muevo brazo. Vale, muy bien. Bueno, muy bien, ya visteis, una sesión de tonificación, ¿vale? Sencilla, que se puede hacer todos los días, en los cuales trabajamos sobre todo la parte superior del cuerpo. Hay 5 ejercicios que sí que combinamos, parte inferior, parte superior, que también nos viene muy bien para coordinación. Pues nada, muchas gracias y ánimo a todos. Venga, un saludo.